hablaremos sobre una serie de estructuras globales a las cuales denominaremos superestructuras. Una superestructura es un tipo de esquema abstracto que establece el orden global de un texto. Van Dijk nos dice que existen diferentes tipos de textos, los cuales no solo se diferencian por sus funciones comunicativas y sociales, sino también por su tipo de construcción. Es aquí donde podemos ampliar un poco el conocimiento que brindamos al principio sobre la superestructura y decir que éstas caracterizan el tipo de un texto. Las superestructuras no solo permiten reconocer otra estructura más especial y global, sino que a la vez determinan el orden, la coordinación de un texto. Es decir, la superestructura es una especie de esquema al que el texto se adapta. Ahora pasaremos a explicar las superestructuras. Como sabemos, existen distintos tipos de textos en el cual encontramos al narrativo. El narrativo se encargará de relatar una historia, ya sea real o ficticia, en un determinado tiempo y espacio, con personajes. El argumentativo se encargará de presentar la opinión del autor, mientras que el expositivo tratará de informar. También tenemos al descriptivo, el cual se encargará de dar características, ya sea a un personaje, a un animal, a un paisaje, a un objeto, etc. Y por último tenemos el instructivo, el cual se encargará de dar acciones para que el lector las realice. En este video nos encargaremos de especificar el texto narrativo y argumentativo, ya que estos cuentan con una teoría general de la superestructura. Estructuras narrativas. Bueno, para empezar, los textos narrativos son formas básicas globales muy importantes dentro de la comunicación textual. Cuando nosotros hablamos de textos narrativos, nos referimos en primer lugar a las narraciones que se producen en nuestra comunicación cotidiana, ya sea cuando narramos lo que nos pasó o lo que le pudo pasar a otras personas. Y bueno, estas narraciones son sencillas, como también son naturales. Dejando estas narraciones, aparecen en segundo lugar tipos de textos narrativos que apuntan a otros tipos de contextos. Por ejemplo, los mitos, los cuentos populares, los chistes, etc. En tercer lugar, aparecen narraciones un poco más complejas, y estos las hallaríamos dentro de la literatura, del campo de la literatura. Por ejemplo, podría ser las obras, las novelas, los cuentos, etc. Pero bueno, acá lo que más nos importaría son las características básicas de una narración natural. Y bueno, una característica fundamental de un texto narrativo es que este texto se refiere a una acción o a los hechos de las personas. Y bueno, claramente vemos que un texto narrativo se diferencia de, por ejemplo, un catálogo, porque en el catálogo vemos que nos presentan una lista de productos que están en venta, pero vemos ahí claramente de que no se está tratando de una narración, y por eso es que decimos que se diferencia de un texto narrativo. Y bueno, otra característica sería que un texto debe poseer fundamentalmente una acción o un suceso que cumpla con el criterio de interés. A continuación, vamos a hablar sobre las estructuras argumentativas. Esta hace referencia al texto argumentativo, la que tiene como finalidad convencer al lector sobre cierto tema, mediante argumentos. Los argumentos, o también llamados justificaciones, son los que tienen que ser demostrados mediante hechos, para lograr una mayor veracidad en el mensaje que se quiera dar, y así poder llegar a una conclusión, la cual refuerza el cambio de actitud en el lector, ya sea un pensamiento político, una ideología, o vender algún producto, etc. Bien, ahora, hablando de manera general, podemos decir que la superestructura debe existir obligatoriamente en cualquier texto. Pero, a partir del surgimiento de otros tipos de texto, nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Realmente en todo texto o tipo de texto se presenta una estructura global o fija? Pues no, tenemos el claro ejemplo de un anuncio en el periódico, pues este no presenta una estructura clara o determinada. A partir de ello, podemos deducir que la superestructura no es una característica necesaria de un texto y que entraría a tallar la macroestructura.
Finalmente, aquí tenemos una lista de unos textos que posiblemente no contengan una superestructura fija y que pertenecerían a los argumentativos. En conclusión, según Van Dijk, determinados tipos de texto responden simplemente a un esquema básico y sencillo, como la narración y la argumentación. Por ende, es muy importante conocer las superestructuras, ya que nos van a permitir comenzar a redactar textos o como receptores a plantear hipótesis antes y durante la lectura. Muchas gracias.